Hola, un saludo para todos los que están en esta capacitación. Hoy vamos a hablar acerca de los sistemas del vehículo. Como sabemos, los vehículos están conformados por diferentes sistemas que permiten su movilidad. Entre esas tenemos el sistema de motor, sistema de transmisión o de potencia, sistema de suspensión, sistema de dirección, sistema de frenos, sistema eléctrico y el sistema de carrocería. ¿Listo? Entonces esos son 7 sistemas de los cuales vamos a tratar y que el vehículo pues está utilizando. Iniciando con el de sistema de motor, pues tenemos que ese sistema de motor tiene sistema de alimentación, sistema de escape, sistema de refrigeración, sistema de lubricación y sistema de distribución mecánica. Ok, entonces para continuar con los sistemas de motor, es importante entender unos ciclos que el motor tiene, en lo cual permite el movimiento del mismo. Estos ciclos pues tienen que ver primero con la admisión, después con la compresión, después con la expansión y el cuarto tiempo o último tiempo sería el de el escape. Bueno, ¿cómo va a funcionar ese sistema de motor? Aquí vemos un pistón que está en la parte superior y está en contacto con dos elementos que son las válvulas. Tenemos a la izquierda tenemos la válvula de admisión y a la derecha tenemos la válvula de escape. ¿Listo? Entonces, cuando el pistón comienza a bajar, a descender, que llama la carrera, pues que comienza a generar el ingreso o comienza a presentarse el ingreso de aire y combustible al receptáculo donde estaba pues el pistón y comienza a llenarse pues de combustible, comienza a llenarse de aire, debido a que la válvula de admisión pues ha comenzado a dar ese espacio, baja un poquito para permitir dicha entrada. ¿Listo? A esta primera fase le vamos a llamar admisión. Luego, cuando dicho combustible y el aire se encuentran allí en esa recámara, el pistón empieza nuevamente a subir y generar la segunda fase, que es la compresión. Entonces va a comprimir ese combustible y va a comprimir ese aire que ha ingresado al motor y van a volver a acercarse poco a poco y va a generar una chispa, va a generar una combustión en la parte superior. Al llegar a esa parte superior se genera la chispa y esa chispa hace que se genere la combustión. Toda esa parte que está allí interna, el combustible junto con el aire, pues se van a quemar. Y esa explosión que está generando allá adentro, pues va a volver otra vez a empujar el pistón y lo va a mandar nuevamente hacia abajo. Luego, después de que se ha generado esa quema, pues van a surgir unos gases que hay que evacuar de dicha cámara. ¿Cómo se hace? Pues se va a abrir la otra válvula, que es la válvula de escape, y va a ingresar todos esos gases al múltiple de escape. Por allí va a ingresar, al abrirse, pues va a salir por el múltiple de escape. Así ya habremos cerrado el círculo completo. Eso se va a repetir continuamente en el motor. ¿Listo? Cuando observamos un motor gasolina y uno diésel, a simple vista parecen muy similares. Y tiene sentido porque al fin y al cabo, ambos son motores de combustión interna. Hacen su combustión internamente, lo que da como resultado una anatomía muy similar. Tanto los motores gasolina como los diésel tienen un bloque de cilindros y una culata, unos árboles de levas, unas válvulas, unos pistones, un cigüeñal y unas bielas. La anatomía es muy similar. Lo que cambia es la forma en que realizan su combustión. Y unos términos más precisos para describir a los motores de gasolina y diésel son motores de encendido por chispa y motores de encendido por compresión. Todos los motores de gasolina disponibles en el mercado son motores de encendido por chispa, significando que tienen una bujía en la cámara de combustión. Y lo que hace la bujía es crear chispas. Ahora, para crear una chispa, esta bujía necesita voltaje y el voltaje lo suministra el sistema de encendido del vehículo. En vehículos más antiguos, el sistema de encendido consta de un distribuidor y una bobina de ignición, pero en vehículos modernos ya no tenemos distribuidor. En su lugar tenemos un sistema de encendido directo con bobinas con bujía integrada.
Pero independientemente del tipo de sistema de encendido, todos funcionan de la misma manera. Como decíamos, aportan voltaje a la bujía, mucho voltaje, generalmente superando los 20.000 voltios. Esta corriente de electrones eleva intensamente la temperatura de la zona y hace que los gases se expandan rápidamente hacia afuera. Esto inicia una reacción en cadena conocida como deflagración. Ahora bien, deflagración es una palabra un poco extraña, pero lo que hay que saber al respecto es que es un proceso de combustión y es ideal para hacer que un objeto se mueva, por ejemplo, un pistón en el diámetro del cilindro. Ahora veamos cómo inicia la combustión un diésel. Bien, en un motor diésel no hay bujías, ni chispa, ni bobinas de encendido, nada de eso. Un diésel inicia la combustión simplemente comprimiendo aire. El aire en un motor diésel se comprime mucho más que en un motor de gasolina. Y como sabemos, a medida que el aire se comprime cada vez más, también se calienta. Y cuando el pistón de un motor diésel alcanza el punto muerto superior, el aire se calienta tanto, debido a la compresión, que está lo suficientemente caliente como para encender el combustible diésel cuando se introduce en la cámara de combustión. Y es por eso que a los motores diésel se les llame también como motores de encendido por compresión. Lo que crea la ignición es la compresión del aire. Y la forma en que se inicia la combustión no es lo único distinto, sino también el momento de introducción del combustible en la cámara de combustión. Un motor de gasolina introduce el combustible antes que un diésel, durante la carrera de admisión del motor. Y el combustible y el aire dentro de este motor ya están mezclados adecuadamente antes de que se encienda la bujía. En comparación, un diésel introduce el combustible mucho más tarde, durante la carrera de compresión del motor. El combustible solo se puede introducir cuando el aire está lo suficientemente caliente como para encenderlo y por supuesto el aire está más caliente cuando está más comprimido. Y es por eso que los diésel solo introducen combustible muy tarde en la carrera de compresión, justo antes de que el pistón llegue al punto muerto superior. A diferencia de los motores de gasolina que pueden contar con inyección multipunto, inyección directa o ambas, un motor diésel moderno casi siempre dispone únicamente de inyección directa. Lo que significa que el combustible se inyecta directamente en la cámara de combustión mediante algún tipo de boquilla o más comúnmente un inyector. Y cuando se activa un inyector diésel, este envía una neblina de gotitas muy pequeñas de combustible a la cámara de combustión que ahora está llena de aire muy caliente altamente comprimido. Este es el comienzo del proceso de inyección. A medida que las gotas de combustible se encuentran con el aire caliente, comienzan a vaporizarse y mezclarse con él. El pistón continúa viajando hacia el punto muerto superior, comprimiendo aún más el aire que ahora alcanza una temperatura lo suficientemente alta para encender el combustible vaporizado. En este punto se produce una rápida ignición de la pequeña cantidad de combustible y aire premezclados. A medida que continúa la inyección, el nuevo combustible se rocía en una mezcla que ya está ardiendo, lo que aumenta drásticamente la velocidad de vaporización y este combustible comienza a arder casi instantáneamente después de salir del inyector.